Gracias, Nelly. Muchas gracias por la invitación, porque pues yo creo que sí es muy especial cuando Dios te pide poder compartir algo que has aprendido, ¿no? Para mí es un privilegio y es un honor muy grande poder eh, compartir la clase y la verdad es que esta clase pienso que para mí es parte de lo que Dios me ha ayudado a aprender y a caminar con eh, pues esto que les voy a compartir y pues gracias porque pues puedo estar aquí con ustedes y pues bienvenidas a todas, a cada una que son de Ensenada, las que son de Ensenada, Tijuana, Mexicali, Saltillo y hermanas del DF que se conectaron, muchas de ellas estábamos juntas. Este, y pues sí, me anima mucho, ¿no? Y me entra el sentimiento de sentirlas acá. Y muchas gracias, ¿no? Pues mi clase le titulé Mi naturaleza con Dios y quiero que empecemos. Vamos a ver, vamos a leer Santiago 1:15 y dice, de estos malos deseos nace el pecado y del pecado cuando llega a su completo desarrollo nace la muerte. Y esta es una escritura que conocemos mucho, habla acerca de, la estudiamos cuando estudiamos la Biblia con nuestras amigas, es una escritura que les compartimos. Y hablamos del desarrollo del pecado, cómo el pecado puede llegar a causarnos la muerte espiritual. Y, y dentro Perfecto. de esta escritura dice que de estos malos deseos nace el pecado. La palabra deseo significa interés o apetencia de que alguna persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Esto es importante saberlo y lo dejamos así y vamos con la clase para poder, esto es muy importante que quiero que tengamos todas en mente. Nuestra clase va a constar de 4 puntos. Uno es reconociendo tu naturaleza, cómo actúa el maligno en ti, cómo tratas tu corazón y cómo es mi naturaleza con Dios. Vamos a la siguiente. Y vamos a leer, vamos a ver ahorita reconociendo tu naturaleza. Vamos a leer Génesis 1 del 3 al 6. Dice la Biblia, entonces Dios dijo que haya luz. No, estamos mal, es 3. Del 1 al 6. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En esta escritura vemos la naturaleza de Eva y dice en el versículo 6 me parece, porque ya no lo marqué aquí, perdón, dice, la mujer vio el fruto del árbol y era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento, así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Podemos ver cómo Eva aquí desobedeció a Dios y podemos ver cómo ella, cuando la serpiente pregunta, dice la Biblia que la serpiente era considerada uno de los animales más astutos y pues obviamente supo engañar a Eva, ¿no? Y Eva contestó como con mucho entendimiento, ¿no?
desobedeció a Dios. Ella dijo, nos dijo que no la comiéramos y que tampoco la tocáramos. Y ella y dice que sus ojos le parecía pues yo creo que le pareció algo muy, muy agradable, que le dieron ganas de comerlo solo a la vista. Y parecía muy bien entendida de lo que Dios había dicho, y todavía lo explicó muy bien, la dirección que Dios le había dado. Pero ella no, la serpiente la engañó, hizo ver a Dios como mentiroso, y ella le creyó. O sea, Eva le creyó, y dice que ella cortó del fruto. Ella cortó uno de los frutos, y después ella involucró a su esposo. Y podemos ver cómo ella tiene todas estas características de las que habla la Biblia. Y cada una de estas cosas que podemos ver del corazón de Eva es muy sorprendente. Vamos a ver ahora Génesis 16, del 1 al 6. Y dice, Sarai no podía darle hijos a su esposo, Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar, la egipcia, y se la dio como mujer a Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó, mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Y podemos ver aquí el corazón de Sara. Y vemos cómo ella pues parecía muy espiritual cuando dijo, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos. Y ella le usa palabras, fíjate cómo dice, te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Y parecería como, y obviamente ella pareció muy convincente, ella tomó la decisión, no explica la Biblia que fue algo que oró, no dice la Biblia que fue algo que habló con su esposo y juntos decidieran. Ella decidió hacerlo y le dijo, y ella decidió por su matrimonio y su esposo aceptó, aunque dice aquí que 10 años después él la tomó. Pero podemos darnos cuenta cómo ella después reclama, se siente inferior, ¿no? Y le dice, le dice al final de la escritura que el Señor diga quién tiene culpa, si tú o yo. Y ahora hasta echa culpas, ¿no? Ella toma una responsabilidad de la que después ella no quiere tomar, y le reclama a su esposo, y aparte ella tiene sentimientos de inferioridad, de envidia, ¿no? También Agar la trata mal. Y cómo es que, y podemos ver aquí las actitudes y los sentimientos del corazón. Vamos a ver ahora Jueces 16, del 4 al 6. Dice, después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron, engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen las fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Entonces ella le dijo a Sansón, por favor, dime de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias. ¿Hay algún modo de atarte sin que te pueda soltar? Y bueno, esta es parte de la historia, pero nos vamos a enfocar en ella, en lo que
Dalila hizo. Y habla aquí la Biblia que los jefes de los filisteos fueron a verla, ¿no? Y que le dijeron, engaña a Sansón y averigua. O sea, le dan una instrucción, pero le hablan de algo pues malo, ¿no? O sea, ve y engaña. Y le dicen, pregúntale de dónde le vienen las fuerzas, ¿no? A cambio, dice la escritura que le dijeron, a cambio te vamos a dar dinero, ¿no? Porque hagas esto. Y es bien sorprendente cómo ella entonces va con Sansón y le dice, por favor, o sea, fíjate, parecería humilde cuando dice, por favor, dime de dónde vienen tus fuerzas tan extraordinarias. ¿Hay algún modo de atarte sin que te puedas soltar? O sea, imagínate que ella llega hasta un grado de cinismo, ¿no? De cómo ella le dice, y si tú lees después toda la historia de estas mujeres que te estoy diciendo, tú vas a ver el desenlace, vas a ver que se aprendió, pero lo que yo quiero que veamos con estas escrituras es que cómo, por ejemplo, en este caso de Dalila, cómo ella fue persuadida por los filisteos, la convencieron, se corrompió, hubo engaño, ¿no? Hacia Sansón, de ella hubo avaricia, le convenía porque iba a recibir dinero, fue astuta y hasta el punto de ser cínica, de preguntar, ¿no? Al final le pregunta, ¿hay algún modo de atarte sin que te pueda soltar? Y podemos ver con estas tres mujeres actitudes, formas de ser. Hubo desobediencia, avaricia, culpa, engaño, malos deseos, inferioridad, envidia. Y nosotros necesitamos, así como esta escritura que podemos ver, y hay muchas mujeres, muchas, yo solamente tomé 3, pero hay un libro que habla de la vida de las mujeres, ¿no? De las mujeres de la Biblia, pero yo quise solamente tomar estas 3 porque hay muchas más y la verdad es que no hubiéramos acabado y sería una clase muy particular de esto, pero el punto que yo quiero que veamos aquí es cómo nosotros cómo tú y yo nos reconocemos delante de Dios. Estas características que podemos poner aquí en esta imagen, agrégale tus características o agrégale tu naturaleza de ti, mi naturaleza de Norma, ¿no? De cómo es tu naturaleza que te lleva a pecar. Cómo aquí habla de algo en donde estas mujeres se habla de que tomaron decisiones, no consultaron a Dios, no fueron abiertas para decir, estoy sintiendo esto. O sea, ellas lo pensaron y lo ejecutaron. No hubo algo que las detuviera, se dejaron llevar. Y tú puedes ver la historia de cada una, por ejemplo, Sansón cómo terminó, las consecuencias que hubo de lo que hizo Eva, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta cómo hay consecuencias muy dolorosas, ¿no? Pero bueno, yo te animo a que podamos cada una este punto tomarlo para toda tu vida, de poder darte cuenta qué es tu naturaleza. ¿Para qué? Tú puedas tratarla o tú puedas cambiarla. A veces podemos dar vueltas en decir, es que fíjate que, pues es que no sé cómo explicarte, es que, y a veces cuando pasamos tiempos de discipulado o tiempos con una amiga, podemos no llegar a lo profundo de este corazón que tenemos, de esta naturaleza que tenemos y no tratamos nuestra naturaleza y se vuelve un círculo vicioso bastante pesado. Espiritualmente se puede volver muy desgastante tratar con nuestro pecado sin que cambie, ¿no? Pero vamos a ver la siguiente. Vamos a ver cómo actúa el maligno en ti y en mí. Vamos a ver Juan 10:10, y la Biblia dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y tú te puedes dar cuenta aquí, como dice la escritura, que el ladrón viene solamente. Y habla de 3 cosas particulares: robar, matar y destruir. Piensa, y debemos conocer, hay muchas escrituras
ojalá tú de tarea puedas estudiar todas las escrituras que hablan del maligno, de Satanás, del diablo, de esas maneras es nombrado en la Biblia, y que tú puedas buscar qué es lo que él hace y cómo lo hace. Pero en esta escritura Jesús nos da una esperanza y dice que él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es muy importante conocer. Cuando nosotros estudiamos la Biblia con las amigas, les decimos, cuenta el gasto, cuenta, y leemos escrituras donde si un rey va a la guerra, ¿no? Como calcula, ¿no? Pero nosotros nos olvidamos de ver esto en nuestra vida, ¿no? De cómo actúa el maligno en nuestro corazón. Vamos a ver ahora Mateo 13, Lucas. Aunque aquí puse algunas que no voy a leer, si quieren tomarle nota, porque no voy a leer todas, voy a leer solo algunas. Vamos ahora a leer Lucas 23:1 y dice, Lucas 22:3. Dice, entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos al que llamaban Iscariote. Y aquí te puedes dar cuenta, dice que Satanás entró en él. Y nos damos cuenta que es quien traicionó a Jesús. Imagínate el impacto y lo impresionante que hizo el maligno en Judas, que Judas fue capaz, tuvo esa capacidad de entregar por dinero a Jesús y de traicionar. Vamos a ver ahora Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Y yo solamente tomé partes donde está la descripción. Tú puedes leer todo el contexto, pero aquí habla y dice que a Pedro le dice el Señor que Satanás lo ha pedido para sacudirlo. ¿Cómo es? Piensa cómo es en tu vida las sacudidas que ha habido. Y dice aquí textual que los ha pedido para sacudirlos como a trigo. ¿Y cómo es el trigo? Lo sacudes y todo se cae. Cuando está seco, todo se cae. Piensa cómo el diablo viene, el maligno viene a sacudirte. Y cuando nosotras no estamos cerca de Dios, confiando, podemos desboronarnos en nuestras emociones, en cómo está, o sea, en cómo nos encontramos. Vamos a leer ahora 2 de Corintios 11:14. Dice, y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer que lo que nos sucede es de Dios? Porque aquí dice la Escritura que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Y si nosotras no nos damos cuenta, dejamos engañarnos por el diablo y dejamos de creerle a Dios y dejamos de confiar en Dios. Y es muy fuerte que los engaños y de cómo actúa el maligno no lo conocemos, que podemos desconfiar en nuestro corazón de nuestro Padre. Y fíjate, estas escrituras hablan acerca de, después Mateo 4 del 1 al 11 habla pues de Jesús, cuando Jesús ayuna 40 días y 40 noches, cómo Jesús también fue puesto a prueba por el diablo mismo, pero Jesús siempre pudo tener fortaleza y siempre pudo sobreponerse. Y al final de esta escritura, en Mateo 4:11, dice, entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Cómo Jesús supo afrontar y confrontar y enfrentar al maligno. Y él supo salir de la prueba. Y te dejo la otra escritura, bueno, la que no leí de 4:1 completa, que tú las puedas leer para que puedas profundizar
y puedas darte cuenta, y si quieres tú buscar más escrituras, porque es algo muy largo, pero que tú puedas conocer cómo actúa el maligno en nuestro corazón y que pienses qué ha robado, qué ha matado y qué ha destruido en tu vida. Cómo el maligno puede destruir nuestra fe, nuestra confianza, nuestro ánimo, puede destruir cosas tan sensibles en nosotros y que cuando nos destruye en áreas que somos muy vulnerables, quedamos desprotegidas, quedamos expuestas. Pero cuánto tú estás alerta, y yo te animo a que tú estés alerta de conocer cómo actúa el maligno en tu vida para que tú y yo podamos hacer frente fuerte con Dios. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo tratas tu corazón? Vamos a ver Efesios 6, 16, 17. Dice la Biblia: sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Es una escritura que conocemos mucho, es una escritura que leemos mucho las amigas, es una escritura que muchas de nosotras, que tenemos algunas mucho tiempo, otras tal vez no mucho, pero es una escritura muy conocida y que tú puedas mirar cómo habla de una manera detallada, que tu fe sea un escudo, que el hecho de pensar, que tú protejas tu cabeza con la salvación, el hecho de que estemos pensando siempre y creyendo y teniendo en nuestro corazón que en este mundo estamos de paso, que nuestra meta es el cielo y de cuánto nosotros no vamos a dejar que nada nos engañe y que nos quiten ese sueño, ese anhelo, ese propósito que Dios nos ha dado de llegar un día al cielo. Y de veras puede parecer muy triviado, ya lo hemos escuchado mucho, pero cuánto entendemos para que nosotros caminemos pensando, mi meta es el cielo, mi meta no es aquí ahora, sino cuánto me voy a cuidar para un día llegar al cielo. Ahorita que estamos en este tiempo muy difícil de todo esto de la pandemia, ¿cuánto podemos entender que estamos, algunos sí porque lo vivimos cerca, algunos no, que somos vulnerables, que nuestra vida en un 2x3 se puede acabar? Pero cuánto es nuestro estandarte más fuerte, nuestra salvación. Y que la palabra de Dios es la espada que nos da el Espíritu Santo. A veces no entendemos y queremos entender, o bueno, más bien a veces por no saber, por no leer más allá, probablemente, no lo sé cuál sea tu condición, pero que cada una podamos entender cómo me habla el Espíritu, cómo sé que esto es de Dios, porque vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer ahora Lucas 10, 38. Lucas 10, 38, 42 dice: Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deja sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Esta escritura también es una escritura que yo creo que muchas hemos escuchado. Ha habido conferencias de mujeres con esta escritura, libros con esta escritura, pero sí necesitamos cada una reconocer
Mira María cómo escuchó a Jesús, puso toda su atención en lo que decía Jesús, estaba tranquila, confiada, ella escogió la mejor parte, dice Jesús. Y Marta estaba atareada, distraída, no le dio importancia a Jesús, estaba preocupada. Y de veras los quehaceres del día nos pueden distraer y de veras los quehaceres del día, si nosotros los dejamos a un lado y nosotros ponemos nuestra profunda mirada y atención y escuchamos y nuestra devoción a Dios, y es una realidad que todo lo demás se resuelve. Y yo la verdad es que a veces yo soy así, yo soy alguien muy que me puedo llenar de muchas actividades, muy atareada, esto, lo otro, aquello. Y ahora que estoy en casa porque no estoy trabajando, digo, ¿cómo es posible que el tiempo se me va? O sea, ya se acabó el día, ¿no? Y ahora pues es el lavar, el trapear y que sí, o sea, esas cosas pueden ser tan que no nos damos cuenta que ocupan un lugar tan importante, pero necesitamos tener como hacer un alto y parar y tomar decisiones de que ese tipo de cosas no van a ser una prioridad más que Dios. Vamos a leer ahora Mateo 26, del 6 al 13. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, al que llamaban el leproso. En esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos al ver esto se enojaron y comenzaron a decir, ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús lo oyó y les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo, pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es prepararme para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Es impresionante, y esta escritura, como en la primera parte habla, pues no la sabemos, ¿no? Como una mujer vino y puso a los pies de Jesús perfume, pero es impresionante lo que él dice, que me va a preparar para mi entierro. O sea, imagínate qué es lo que esta mujer estaba haciendo. Probablemente ella ni entendía, o sea, no sé si ella lo entendía, pero para Jesús que él dijera esto, o sea, ¿cómo es que nosotras estamos cerca de Jesús para que Jesús pueda decir que no que lo vamos a preparar porque él ya está en el cielo, pero cuánto nosotros nos estamos preparando con él para estar listas? Y al final dice, donde se anuncia esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer. Como mujeres, casadas, solteras, madres solteras, la condición en la que tú estés, no importa, porque como mujeres podemos afanarnos de no tengo un novio, podemos afanarnos de que tengo mi esposo, pero tengo problemas, tengo mi hijo, pero tengo problemas, tengo mi trabajo, pero es difícil. O sea, tenemos que aprender a ser mujeres que vamos a tener una devoción tan fuerte a Dios que llena lo profundo de nuestro corazón, porque es una realidad, cada una podemos decir todo lo que estamos padeciendo, nuestras luchas, pero cada una en su condición y podemos pensar, híjole, si yo que pensaba que teniendo un esposo. Pero no es que no es tampoco que no sea bueno, o sea, tener un esposo es un regalo, tener un hijo es una bendición, estar soltera es un regalo de Dios, pero somos tan humanas, nuestra naturaleza nos gana tanto que no miramos y no tratamos nuestro corazón, no sabemos tratar nuestro corazón. Vamos a ver ahora Lucas 1, del 26 al 35.
Dice, a los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una mujer llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde estaba ella y le dijo, salve llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba, ¿qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios, el Señor, lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si yo no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Vamos a ver el 38. Dice, entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Vamos a leer ahora el 46. Dice, María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Y nos damos cuenta cómo María contestó, cómo María reaccionó, cómo fue que ella se expresó, le dijo al ángel, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Pero lo dice con tanta calma, lo dice tan confiada, no lo dice angustiada, ni lo dice enojada, preocupada. O sea, es impresionante lo que también dice al final, ¿no? Dice, mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí. Su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Piensa, si tú ante una prueba o ante algo que no entiendes por qué sucede, piensa si tú caminas igual, si tú contestarías de esta manera, si tú tendrías una confianza tan impresionante como estas palabras que María dijo. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Dice en Hebreos 4:7, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Este es el ejemplo de Jesús. Y tú sabes el ejemplo también que hay en Mateo 26, cuando él va a orar con sus discípulos y él expresa cómo se siente, pero a mí me impresiona mucho esta escritura, cómo dice que él con voz fuerte y muchas lágrimas suplicó a Dios. Como Jesús fue capaz de tener ese corazón lleno de tanta humildad, de fe, de obediencia, de disposición para sufrir. Y Jesús fue fuente de salvación para nosotros. ¿Cuánto tú y yo, ante un problema de nuestro corazón, cómo lo tratamos? Mira cómo Jesús trató su corazón. Y Jesús no había pecado. Tú y yo hemos pecado. Y él, a pesar de no haber pecado,
Dice que él fue con voz fuerte y muchas lágrimas, y oró y suplicó. ¿Cuánto suplicamos? ¿No? Pienso en mi caso, para las solteras es un reto no tener un novio, es un reto que pasan los años y que no ves como por dónde y para dónde, ¿no? No puedes ver como una respuesta de Dios, ¿no? Y sí creo que yo muchas veces oré, supliqué, lloré, pero llegó un momento que tomé la decisión de ser feliz. Llegó el momento de que tomé la decisión de confiar en Dios. Y como soltera yo te puedo decir que esa área de mi corazón, que era algo que me afectaba mucho y que yo veía dirigiendo a las solteras, yo veía mucho como muchas hermanas se iban por eso. Y yo decía, yo no quiero irme por eso. Y le reclamé a Dios muchas veces y me arrepentí por haberlo hecho. Pero yo quiero animarte que tú veas cómo Jesús mismo trató su corazón con Dios, cómo Él fue con Dios. No hay excusa con nosotras de no tratar nuestro corazón con una manera tan profunda para ir con Dios, las veces que necesitemos ir. Como casada, ¿no? Yo ahora que estoy casada, te puedo decir de este lado, ¿no? Hemos tenido, gracias a Dios, no muchos problemas, pero las situaciones que han habido y que me han dolido, las he hablado con mi esposo, pero por momentos fue mejor me quedo callada, mejor no digo nada, yo estoy mal, y empiezo a tener actitudes como veíamos de las primeras mujeres, cómo eran sus actitudes de estas mujeres que vimos, ¿no? Tan engañoso el corazón, como dice la Biblia, y vemos en estas mujeres que vimos en un principio, cómo su corazón, que era capaz, ¿no? Cómo tú identificas la capacidad de tu corazón en la maldad, pero no nos tenemos que aprender a no confundirnos entre nuestra naturaleza, de cómo trabaja el diablo y de cómo nosotros vamos a tratar el corazón, porque desgraciadamente a veces pensamos, ay no, es que no, el diablo metió la cola y mira lo que hice, ¿no? O sea, claro que él actúa, pero nosotros tenemos responsabilidad mucha. Y te acuerdas que vimos en la escritura donde dice que que él tiene flechas encendidas, que es con lo que nos ataca en nuestros pensamientos. Por eso dice la escritura que debemos tener el casco que nos cubra. Y aquí podemos ver esta mujer guerrera, cómo va a la guerra. Y eso es una realidad, eso es cierto. Espiritualmente cada día estamos así, pero ¿cuánto hemos decidido tomar acción? Vamos a ver el último punto que habla mi naturaleza con Dios. Vamos a ver Efesios 4:24. Dice, y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura y basada en la verdad. Antes de esto dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. ¿Cuánto tú y yo necesitamos tener escrituras que son como un estandarte del día a día? ¿Cuánto tú y yo necesitamos tomar escrituras que las tengamos siempre tan presente? Y aquí habla de cómo debemos revestirnos de la nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza se distingue por una vida recta, pura y basada en la verdad. Necesitas pensar qué de tu vida debe ser recto, que no está siendo recto. ¿Qué de tu vida debe estar siendo pura, que no está siendo pura? Es algo que tú necesitas, así como vimos de estas mujeres, que fue muy claro, muy evidente ver cómo la Biblia las describía, cómo tú a los ojos de la Biblia necesitas tratar tu corazón con Dios. Y Dios trata nuestro corazón con tanto amor y ternura, ¿no? Vamos a ver ahora Colosenses 3:10 y dice, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Y aquí dice, y se han revestido.
Revestirnos es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestro propósito, es nuestra tarea, es nuestro objetivo, ¿no? Es algo en lo que necesitamos empeñarnos, en revestirnos de esa nueva naturaleza, para llegar a conocer plenamente a Dios. Vamos a ver la última escritura en Apocalipsis 19, del 7 al 8. Dice: alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Aquí habla de las bodas del Cordero y su esposa. La esposa es la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Y dice, alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado ese momento. Necesitamos enfocarnos y entender que nuestra vida es tan espiritual y que cuánto la estamos tratando así. Al final de esta escritura dice, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante. Dice que se nos va a permitir vestirnos así, delante de Dios, cuando lleguemos delante de Dios. Pero ¿cuánto hoy tú estás preparándote para que desde hoy esa naturaleza sea como la de Dios? Que mi naturaleza, que tu naturaleza sea como la de Dios. Y hay muchas escrituras que hablan de la naturaleza de Dios. Y una de ellas está en Gálatas 5:22, donde dice que lo que el Espíritu produce es alegría, paz, amor, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esto son los dones que el Espíritu Santo nos da a cada una de nosotras. ¿Cuánto cada una de nosotras estamos haciendo? Estamos creciendo en estos dones del Espíritu para hoy ser mujeres libres, para hoy ser mujeres alegres, para ser mujeres plenas, para ser mujeres que agradan a Dios y que nuestro propósito más grande es agradar a Dios. Y eso es nuestro trabajo, eso es nuestro más profundo propósito. Yo te animo a que podamos cada día esforzarnos porque cada vez nos parezcamos más a Jesús y tengamos esta naturaleza de Dios, porque Él lo ha prometido. Y quiero animarte que podemos ver el inicio de estas mujeres, cómo eran las características de su corazón, pero como tú y yo, cuando estamos cerca de Dios, tratando nuestro corazón, entendiendo cómo, reconociendo nuestra naturaleza, arrepintiéndonos de eso, viendo cómo trabaja el diablo y no dejarnos engañar por eso, pero cuánto vamos a tratar nuestro corazón con Dios para lograr tener esta naturaleza de Dios y que esta escritura de Apocalipsis sea algo que nos lleve a pensar, híjole, Dios nos va a permitir llegar así delante de Él. Muchas gracias, hermana, es lo que yo te quería compartir.